Creo que era este. Bien, este fue el que vimos, bueno, del cual yo estaba mencionando, donde yo iniciaba hablando un poquito de Machine Learning. eh, Hablaba sobre las cosas que estaban pasando, que dentro de Machine Learning teníamos algoritmos supervisados, no supervisados, Deep Learning. Bueno, que en una de esas clases, creo que mencioné parte de eso. Ahora bien, la temática de eso, o la idea que tengo con eso, es que usted, o vamos a ponerlo, o para el objetivo de esta clase, más bien del curso completo, que ustedes vean todas las cosas que podemos realizar con cada uno de esos algoritmos. Entonces, el primero que mencioné, ustedes vieron que era regresión lineal, que era una simple fórmula matemática, y lo poderoso que era al momento de usted tratar de buscar data. Entonces, pero dentro de regresión lineal, yo le mencionaba a ustedes que teníamos lo que era Machine Learning, pero dentro de Machine Learning, supervisados y no supervisados. Obviamente, primero íbamos a tocar todo lo que tuviera que ver con supervisados, y en el video yo explicaba prácticamente esta formulita, y es igual a x más b, donde le decía de la variable dependiente, la variable independiente, qué significaba cada una. Que es importante que usted sepa qué significa cada una, obviamente, porque usted va a representar esa fórmula, usted la va a representar para usted poder sustituir los datos por cada variable. Porque al final ellas están esperando una matriz, cada uno. ¿Para qué? Para hacer un cálculo. Y ese cálculo va a ser predicciones. Uno de los que por eso mencionamos el primero, que era la regresión lineal, que hablé de en el video, prácticamente si vamos a utilizar para hacer ese tipo de predicciones. Son muy buenos para predicciones variables continuas y sobre todo valores numéricos. Entonces, cuando hablamos siempre de aprendizaje supervisado, yo también mencionaba que usted tiene que tener en la mente, cuando hablan de aprendizaje supervisados, estos tipos de algoritmos siempre van a tener un label. Cuando decimos el label, la etiqueta, es que van a tener datos para entrenamiento. Es decir, si yo voy a tratar de predecir los precios de las casas, por ejemplo, en X barrio, o vamos a ponerlo en UTES, los precios de la matrícula de UTES por carrera, vamos a decirlo así. Obviamente, yo tengo que tener una data que me diga a mí cuáles son los precios cuáles son los precios de esa matrícula o cómo han ido variando durante el tiempo para luego yo poder hacer la predicción. O sea, el dato, el Y, que es lo que yo quiero predecir, que sería prácticamente mi label, yo tendría que conocerlo para yo entrenar esa data y decirle, mira, si es, o vamos a poner un estudiante meritorio, tiene esta característica. Si tiene esta característica, es un estudiante meritorio. Y prácticamente eso es lo que viene haciendo dicho algoritmo. También muchas lo representan en libros, donde dice Y es igual a función de X más E. Esta E acá viene siendo un error, el error residual, que luego también hablaremos de él. O sea, puede ser tanto positivo como negativo, el margen de error que va a tener, pero las Y siempre van a ser nuestro output, es lo que queremos predecir. Y la X siempre van a ser nuestro input. O sea, son las variables que vamos a cagar en el modelo para nosotros predecir esa Y. Entonces, ya la función aquí viene siendo lo que describe la relación que existe entre X y Y, que puede ser tanto positiva como negativa. O sea, yo lo que voy a hacer es una predicción. Entonces, cuando hablamos de que yo quiero saber cuál es el estudiante meritorio, por ejemplo, yo podría representar al estudiante meritorio, sería igual, por ejemplo. Bueno, y aquí no bueno ni representarlo, vamos a ponerle, porque no fuera bueno representarlo con variable categórica, pero para darle la idea, tenemos las características que tiene ese estudiante y ahí mismo lo multiplicamos, como quien dice, por la variable que yo quiero, o sea, o viene siendo la función de X, que viene siendo por mi X, que en este caso van a ser ¿qué? La nota que tiene promedios, el promedio de las notas, y aquí sería como el estudiante promedio que es meritorio, como un promedio de esos estudiantes que son meritorios. Pero realmente cuando hablamos de regresión lineal, tenemos que pensar en, mayormente cuando se utilizan, porque aquí sería más de clasificación, tenemos que pensar
en montos, en dinero, lo que se hace hoy en día, el trading que ustedes hacen, que bueno, que hacen mucho, el tema de predicciones de cripto, por ejemplo, que muchos están en ese mundo, yo debería verlo de esa manera. Por ejemplo, yo quiero saber el dinero que gana un profesor. Ganancias de un profesor. Ahora, eso va a ser, obviamente, dependiendo de la cantidad de materia que lleve ese profesor. Bueno, entonces yo te digo que por materia le van a pagar, vamos a poner $100. Ahora, ¿por qué yo voy a multiplicar eso? Por la cantidad de materias. ¿Y a eso que yo le voy a sumar? Un promedio de la materia que mayormente lleva un profesor por ciclo. Y quizás con esa pequeña formulita, yo puedo predecir con exactitud lo que ganaría cada profesor. Pero vámonos a la tasa del mercado, que es lo que me interesa. Sería una forma de yo saber, ok, vamos a ver el tema de la tasa del mercado, o ustedes con el tema de las cripto. Vamos a ver cómo va a crecer esta cripto en base a lo que está sucediendo ahora en el mercado. Por eso que ustedes ven cuando están haciendo las predicciones o esas velas que ustedes ven, es aplicando estos algoritmos por detrás. O sea, va a estar aplicando ingeniería. Eso es lo que va a hacer. O sea, entonces para este tipo de problemas, tanto de regresión como de clasificación, usted va a utilizar lo que se llama el machine learning, o sea, con algoritmos supervisados. O sea, ese trabajo lo va a hacer ¿quién? La computadora por ti. Va a utilizar problemas de heurística, prácticamente va a tratar lo que, o más bien simular lo que hace el humano de manera biológica, pero utilizando los recursos de una computadora, que es posible. En una clase yo mencionaba que si yo puedo diseñar el proceso, vamos a decirlo así, que yo puedo plantear con claridad, pasos por pasos, cómo se hace algo, es programable. Y si es programable, quiere decir también que yo puedo crear algoritmos para hacer predicciones. Ahora, siempre recuerdo, voy a tener etiquetas. En lo no supervisado, no voy a tener esas etiquetas. Entonces, mi objetivo siempre va a ser predecir ayer. Siempre. Cuando hablen de regresión, cuando usted le hablen de regresión, qué lindo que yo escribo. Cuando hablen de regresión, variables continuas. Eso es lo que yo quiero ahí. Y cuando hablamos de clasificación, por esa parte, aquí te va a tener un label para predecir. ¿Es manzana o es pera? ¿Es perro o es gato? Ahí estamos clasificando. ¿Es una cosa o es otra? O sea, por eso cuando hablen de regresión, siempre enfoquen ese tipo de algoritmos para buscar hacer predicciones a valores numéricos continuos. O sea, en cuánto yo puedo vender una casa, los precios de una casa en un sector, valores continuos. Entonces ya la clasificación viene siendo otra cosa que también utilizaríamos otro tipo de algoritmo. Inclusive la misma regresión lineal, la que yo presenté en la clase en el video pasado, la regresión lineal simple. Porque también usted va a tener la múltiple de la regresión lineal. Y también usted va a tener una que es logística, que luego hablaremos de ella también. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi variable, con mi regresión? Bueno, yo voy a tomar mi valor, donde usted tiene que estar seguro que yo no sé, bueno, en el video yo no me utilicé uno, y no sé si mencioné que mi X, en ese momento yo solamente estaba utilizando una variable, yo solamente cargué una. Por el momento de yo cargar una sola variable, no significa que yo no pueda agregarle más. Por eso se llamaba simple, porque estaba utilizando una sola variable para yo hacer las predicciones. Ahora, esa X van a ser todas las columnas, o vamos a llamarle características, X1, X2, hasta llegar a Xn. Todas las características que yo considere necesarias para yo lograr esa predicción. Y miren cómo estoy diciendo, que usted considere necesarias. Mayormente cuando hablamos de X, pudiésemos ver que X puede ser un tensor. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo puedo pasarle un tensor de una dimensión, de 2 dimensiones,
de 3 dimensiones. Ahora, cuando hablamos de una dimensión, esto es lo mismo que hablemos de un vector. O sea, una fila con muchas columnas. Pero mayormente usted va a estar trabajando con matriz. Donde usted va a tener muchas columnas y muchas filas. Prácticamente con eso que vamos a estar trabajando, de esa manera. Entonces, usted va a tener algo importante dentro de esos datasets, que es la data de entrenamiento y la data de test. Usted va a tener data para entrenar y data para probar. Usted va a tener tanto data para entrenar, el train, y data para probar, que viene siendo su test. Que luego iremos hablando de diferentes métodos, que son muchos, por cierto, para ir mejorando el tema del training. Porque luego hablaremos de algunos problemas que puede ocasionar el tema del entrenamiento. O sea, con eso debe ser cuidadoso. Mira, por eso yo le decía que hay una parte del ingeniero de datos que es importantísima. Porque si los datos, que lo mencioné en una clase también, que decía, si yo entro a un modelo datos basura, la salida va a ser igual a datos basura. O sea, por eso el trabajo del ingeniero de datos es importantísimo, que me entregue un dataset ya depurado. Entonces luego usted como científico de datos, que es que se encarga de crear los modelos, entonces concentrarse en utilizar las variables correctas. ¿Y cómo yo sé cuál es mi variable correcta? Conociendo el problema. Y si conozco bien, entonces usted sabe que va a tener un buen trabajo haciendo prueba y error. Que puede, bueno, lo que hablan de sistemas expertos, creo que mencionarán el tema de desencadenamiento hacia adelante y desencadenamiento hacia atrás. Donde yo puedo comenzar agregándolas todas e ir quitando algunas columnas y ver cómo se comporta el score, si mejora, empeora. O puedo comenzar eligiendo la que yo entiendo e ir agregando hasta que yo vea cómo el modelo, si se queda igual yo agregándola, si mejora. Un objetivo de predicción o qué es lo que voy a hacer con el modelo para yo estar claro qué es lo que se va a lograr. Entonces, ya sabemos que tenemos la regresión lineal para este tipo de problemas con variables continuas. Ahora bien, casi siempre a usted le van a hablar de una función de loss function, se llama así, loss function, función de pérdida, creo, en inglés loss function, sí que yo la conozco. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer con la regresión? Él va a tratar de aprender un modelo lineal, como su nombre lo indica. O sea, él va a tratar de predecirte a partir de los valores que tú le des, obviamente también tomando en cuenta una pequeña tasa de error, y hacerte predicciones en base a los datos que tú le pasaste. En base a los datos que tú le pasaste. Ahora bien, algo importante que hay que mencionar al método de la regresión lineal. ¿Qué hay que mencionar el método de la regresión lineal? Que es un método paramétrico. ¿Qué significa que sea un método paramétrico? Que él va a tomar prácticamente, él va a tratar de buscar qué relación y va a tratar de asumir qué relación existe entre X y Y. Entonces, obviamente, él va a tener una función para hacerlo. Muchos le llaman así, por ejemplo, usted lo va a ver en los libros de texto o de álgebra lineal, donde van a poner beta sub 0 más beta sub 1 por X más el error. Prácticamente eso es lo que usted debería hacer en un lenguaje de programación, representar esa fórmula. Por eso yo le decía que a mí me gusta que usted conozca, quizás van a haber algoritmos que no entraremos mucho en detalle con el tema de la matemática que hay detrás, pero es importante que usted conozca cómo funciona, cuáles son las fórmulas que lo representan. ¿Por qué? Porque si usted tiene un lenguaje de programación y usted, por ejemplo, no sabe manejar Python o no quiere integrarlo con Python,
Usted lo puede programar, esa misma función en cualquier lenguaje. Porque ya usted tiene esa fórmula, es resolver esa fórmula. Usted lo que tiene que saber los datos que usted necesita que le pasen. Porque eso es lo que uno hace. Uno le prepara los datos para... Porque ya cuando importamos el método de regresión lineal, es una función que estamos llamando. Esa función alguien la programó. Esa función tiene una matemática detrás. O sea, como tiene una matemática detrás, alguien fue que la programó, entonces nosotros debemos de conocerla. Simple y llanamente. Ahora bien, cuando hablamos de esos parámetros, va a ser nuestra meta. O sea, el aprendizaje de esos parámetros, beta su 0, más beta su 1. Nosotros nos interesa que nuestro modelo aprenda esos parámetros y trate de minimizar el error para lograr una buena predicción. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar esos parámetros que son mejores para que él lo utilice o que él me tome en cuenta esos parámetros que son, porque son muchos parámetros que usted le va a pasar? Que por eso que yo le digo que cuando yo elimino columnas que no son necesarias, yo estoy ayudando al modelo en que no pierda tiempo en estar relacionando mis columnas, tratando de minimizar el costo, lo estoy ayudando considerablemente. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son los mejores parámetros? Sencillo. Usted va a definir una función de costo o llamada loss function, como lo mencioné. Sentarlo acá. O llamada loss function, que aquí prácticamente me va a medir esta función, me va a medir qué tan inadecuado es nuestro modelo. Ahora bien, tenemos la otra. Otro parámetro que usted va a querer encontrar, que es minimizar esa pérdida. ¿Qué es lo que va a buscar? El accuracy. O sea, él va a tratar de que nuestro modelo, cuando vayamos a buscar el score, el accuracy de nuestro modelo, sea lo mejor posible. Ahora, ¿cómo usted lo va a lograr? Minimizando esa pérdida. Que luego, por eso en el video yo mencionaba el método de los mínimos cuadrados. O sea, minimizando. Es lo que estoy escribiendo. Minimizando la pérdida es que usted va a lograr el accuracy del modelo. Ahora, usted tiene una función de costo, o loss function, que también va a tener su fórmula, muy parecida aquí, prácticamente lo mismo. O sea, si nos vamos a la fórmula de eso, cuando usted la vaya a programar, por ejemplo, en caso de que se le pida que la programe, bueno, yo a veces no la pido, pero me gusta que ustedes la conozcan, que prácticamente usted va a tener ¿qué? Usted va a tener de 1 hasta n, la sumatura de 1 hasta n, y va a tomar los mismos parámetros que usted tenía en la fórmula inicial. Usted va a tener beta sub 1 por x sub y. Miren lo interesante de esto. Beta es el valor que usted quiere encontrar. Cuando usted importa regresión lineal, eso es lo que él está buscando. Él está buscando el alfa y la beta. Cuando yo tengo la fórmula de cómo buscar beta, usted lo puede hacer manual y le va a dar el mismo resultado. Que no sé si en algún momento de su vida, en bachiller o bueno, es que, verdad que ustedes no dan álgebra lineal. Si hubiesen dado álgebra lineal, quizás se hubiesen topado con estas situaciones. Ahora bien, acá yo estoy tratando de encontrar, ese es lo que va a hacer el algoritmo, buscar esa beta. Ahora, ese x sub i es la característica por la cual yo voy a multiplicar mi beta. O sea, mi beta va a provocar un cambio en esa característica. Dígase cuánto yo gano, el nivel de profesión que tengo. O si quiero buscar los precios de una casa, en el sector que está, el nivel de delincuencia, el costo del agua, de la luz, si tiene ruta de concho. O sea, usted puede hacer una aplicación buscando el mejor lugar para rentar, dependiendo a tus intereses. Si es precio, si es a tu nivel de delincuencia,
bueno, que tenga bajo nivel de delincuencia. Entonces, lo mismo va a pasar, que luego usted lo va a sumar, con la beta su cero, se apagan los micrófonos, un palo. Y luego usted va a tener G sub I al cuadrado para que no le quede negativo a 2 por n. ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí? Bueno, n es el número de observación que usted va a estar utilizando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer o de calcular? Dame un segundito. Ahí. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Prácticamente, él va a tratar de calcular y encontrar los mejores parámetros, minimizando, que es la palabra clave, su loss function. Eso es lo que va a buscar. Eso es lo que va a tratar de hacer, minimizar. Ahora, esa función de esa función loss o esa función de costo que usted tiene va a ir creciendo en complejidad. O sea, van a realizar muchos cálculos punto por punto. Entonces, ahí es que sale también la palabra a relucir, que es el gradiente descendiente, que es lo que te va a ayudar a ti también, usted poder controlarlo. Pero usted tiene la ventaja que hay librerías como Scikit-Learn, que luego hablaremos de ella, también en TensorFlow, que te van a ayudar, te van a dar muchos métodos para poder controlar el mismo tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese gradiente descendiente? Encontrar en nuestro modelo prácticamente, o más bien minimizar el loss function de nuestro modelo. Y es lo que va a obtener que, por ejemplo, yo hablaba en el video que usted tenía unos puntos. Vamos a ponerlo acá. Ya lo mencioné en el video que usted tenía unos puntos. Vamos a ver. Tienen aquí algo así. Y luego, bueno, pues tenemos aquí, ¿verdad? La herramienta, vamos a verla. Tenemos esta acá. Y luego teníamos una línea así. Entonces, ¿qué yo tenía aquí? Acá yo tenía varios puntos. El objetivo que él tenía era que la distancia que yo tenía en cada una de esas líneas, tratar de minimizarla para que me quedaran prácticamente encima de la línea. Cada punto de esos son características. Eso es lo que él va a tratar de hacer. Eso es lo que va a tratar de hacer. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con esa formulita. Que el valor siempre se va a ir generando, un número random, y en base al valor de beta, va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando. Entonces, hay cosas que usted debe de manejar. Sobre todo el sobreajuste. Ese va a ser el problema común que usted se va a encontrar cuando esté trabajando con algoritmos. No solamente regresión lineal, en todos usted va a tener el mismo problema. En todos lados. El overfitting, que luego a mí lo voy a poner a investigar sobre eso. En todos usted va a tener ese problema. ¿Por qué tenemos ese pequeño problema? Que muchas veces entrenamos con una data que no es tan parecido a lo que sucede en el mundo real. O sea, una data que está un poquito lejos de la realidad del mundo real. Son uno de los casos que se da. Yo entreno con esa data. Cuando vengo con data del mundo real para hacer predicciones, esa información que viene de fuera no es tan parecida con la cual yo entrené. Entonces, obviamente, él no me va a hacer una buena predicción. Y también se puede dar el tema del underfitting, o sea, que tampoco yo no tenga suficiente data para entrenar. O sea, se puede dar una u otra. Que usted se va a dar cuenta. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Bueno, creo que alguien levantó la mano. Déjame. O la anterior. En el dibujo que usted, en la fórmula que hizo, que dijo la Courier, como, exacto, aquí. Aquí. Sí, no, debajo lo último, que era como el resultado final. Ah, el accuracy, eso viene siendo como se diría.
Déjame ver en español. Viene siendo como, ¿cómo le llamaría en español así? Entonces aquí yo voy a tener el score. Como qué tan bueno es mi modelo haciendo la predicción. Viene siendo así. Viene siendo eso. Ah, bueno. O sea, que tú vas a tener un parámetro que te lo va a medir. Que tienen esa ventaja ustedes. Entonces le decía que prácticamente, bueno, alguien lo programó por usted, pero si usted está utilizando otro lenguaje que no es Python, quizá le toque a usted programarlo. Por eso es bueno conocer la matemática que hay detrás. O sea, porque me va a decir qué tan correcto o qué tanto yo puedo confiar en ese modelo. Qué tan bien, en base a lo que él me predice, qué tanto yo puedo confiar en mi modelo. Porque por eso le decía el tema de overfitting, que a veces tendemos a confundirnos. Cuando una vez vengo yo con un modelo y me dice que me predice una predicción de un 98%, y estoy creyendo en ese modelo. Cuando usted hizo el test, y usted está creyendo en su modelo, porque cuando usted hizo un trend, y luego usted utilizó la data de test para probar su modelo, y él le dijo que usted tenía un 98% de acierto. Ah, pero ¿qué pasó? Usted tenía un overfitting. Y ahí es que viene el problema. Ahí es que viene el problema. Por eso tenemos que estar, por eso vamos a ver muchísimos métodos que te van a ayudar al tema del overfitting, como la estandarización, la normalización de la data, la validación cruzada, que son métodos que se van a estar aplicando a esa data para yo tratar de evitar tener un overfitting. ¿Cómo yo me doy cuenta si tengo un overfitting? Bueno, usted se va a dar cuenta cuando está por debajo, o sea, un underfit. ¿Cómo yo sé? Usted va a tener algo que se llama bias. ¿Qué pasa con el bias? Te va a calcular prácticamente con un modelo sencillo, prácticamente la cantidad de errores que fue introducido. Aproximadamente desde el mundo real, o sea, la data que yo le estoy pasando, la cantidad de errores que yo tengo ahí o que yo introduzco. Ahora, la variance, que es el otro que usted tiene bias y tiene variance. ¿Qué tanto cambia el test error cuando tú estás utilizando tu data de entrenamiento? O sea, yo vengo con mi training data y cada vez que yo utilizo, que hago un test, como que en ese test error cambia mucho. O sea, que tenemos un error, una variable que es error. O sea, ese valor cambia constantemente. Entonces, si yo tengo ese cambio constantemente, significa que yo tengo un overfit. Si mi bias es alto, que viene siendo esto de acá, si mi bias es alto, tengo underfit. Tengo un underfit. Si mi variance es alto, tengo un overfit. Eso es lo que tiene que tener en mente cuando usted va a trabajar con ese tipo de modelo. ¿Cómo yo voy a combatir el overfitting? Utilizando más data de entrenamiento, puede ser, o utilizando una regularización. Es decir, a esta misma fórmula de acá, se le añade otra pequeñita fórmula, utilizando un lambda, utilizando lo que son los hyperparámetros, que luego también hablaremos de ellos, utilizando el cross validation, como le mencioné, me va a ayudar a mí a yo poder controlar esta parte. Controlar, no dije evitar, usted lo puede controlar, porque algunos datasets son complicados, y por más que usted quiera, se complica el asunto. Entonces, yo explicaba en la clase que importamos este de acá, donde yo le decía a usted, pero mira, yo tenía aquí prácticamente, ya esto no hay ni que explicarlo porque usted sabe muy bien ya todo, cada parámetro que está ahí, eso lo hablamos nosotros muchas veces, de qué se trataba. Ahora bien, fíjense en acá, yo tengo ventas, y luego aquí en ventas, si usted se fija, yo tengo esta columna. Yo tengo años, ventas, PIB, que lo expliqué en el video, desempleo. Ahora, fíjense esa columna de ahí. Un ID. O sea, no representa nada.
sea, esas columnas que para mi entender no representan nada, entonces yo la quito de mi modelo. Yo dejándola quizás no me afecte en el modelo, pero también existe la probabilidad de que afecte mi modelo, que mi modelo la tome en cuenta y la utilice e intente combinar una de las variables que yo tengo acá y le dé mucho peso a esta variable. Resulta entonces que una variable que no representa prácticamente nada y él comienza a dañarme mi modelo. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso fíjense que por eso yo le decía el tema de saber las funciones de las listas o los métodos que yo puedo usar con listas, porque cada columna usted la va a usar, usted puede aplicar todas las operaciones de lista. Miren aquí, donde yo elimino esa columna. Aquí vuelvo y la visualizo. Aquí fácilmente, que lo explico en el video también. Miren cómo se explica en el video ahí también, donde usted está viendo lo que sucedió con las ventas por los diferentes años. Si yo fuera a hacer un análisis de datos aquí rápidamente, yo quisiera ver qué pasó aquí en el 2002, de 2000 a 2002, que hubo esa decaída. Y eso luego hablaremos también de ese tema, que eso viene siendo un outlier. Que yo también tengo que tener cuidado con ese tipo de información, que creo que lo mencioné en una clase con respecto al tema de la pandemia. Casi toda la clase siempre yo he dado así siempre tomo el ejemplo de la pandemia, que es algo que ustedes vivieron. En el sentido de cómo hicieron los supermercados, la venta de los supermercados. Quizás si yo voy a hacer un análisis, una predicción para 10 años de la venta de un supermercado, qué tanto yo tengo que abastecerme de un producto, invertir en un producto. Yo tengo que tener cuidado con las farmacias y los supermercados, porque no fue normal las ventas que hubo en los supermercados. Y quizás no deba tomar ese año en cuenta para otro tipo de negocios, que la venta se desplomó. O sea, ese tipo de cosas, por eso yo le decía que era bueno graficar. La data siempre se recomienda graficarla, porque es que con las gráficas tú puedes darte cuenta dónde yo puedo tener una inconsistencia. O sea, esas inconsistencias que usted tiene en una data, usted tiene que corregirla sí o sí. O sea, debe de corregir las inconsistencias que usted tenga en la data. Que ahí es que usted va a hacer la diferencia. Entonces, cuando yo vengo acá, fíjense que yo busco la correlación para que en el video explico por qué voy a hacer una correlación, para ver si hace un sentido. Si tiene algún sentido, yo hacer un estudio con esa data. Ahí me dice que sí. ¿Por qué? Porque si usted se fija ahí, prácticamente ahí yo puedo dibujar una línea y los puntos prácticamente quedan montados uno con otro, que tienen cierta correlación. Lo hago lo mismo con cada variable. Lo voy rápido porque eso lo explicamos en el video. El que no lo vio, que lo vea. Luego yo vengo aquí, importo de scikit-learn el modelo lineal. De ese modelo lineal, yo estoy cargando aquí en mi modelo la regresión lineal. Mire bien. Vamos a ir ejecutándolo todo. Ahí tengo yo mi regresión lineal. Esta regresión lineal era esta formulita que estaba acá. Ese y es igual a X más B, prácticamente viene siendo. O sea, que por eso yo le decía, usted tiene que saber interpretar las fórmulas. ¿Por qué? Vamos a predecir las ventas en base al PIB, que es una columna que yo tenía ahí. Entonces yo tengo que estar seguro que si yo quiero predecir mi venta, yo tengo que saber qué variable va a ser Y y qué variable va a ser X. Como quiero mis ventas, ya yo selecciono, le asigno esa data, que lo hicimos cuando estábamos hablando de importaciones de datos, y le mostré cómo usted extraer datos de una columna o hacer operaciones. Entonces yo quiero mis ventas en Y. Yo quiero todas las que son ventas aquí en mi Y, porque es lo que yo quiero predecir. Y como yo lo quiero hacer utilizando el PIB, entonces el PIB, fíjense acá que va a ser mi X. Ese va a ser mi X. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Bueno, que usted está utilizando New Access, pero luego usted va a utilizar Reshape
va a los camps, hay muchísimos métodos para usted hacer ese reshape. ¿Por qué un reshape? Porque está esperando una matriz. ¿Te recuerdas ahorita? Yo le mencionaba que yo podía hacer un D o 2D. Y si yo no lo hacía así, él me iba a dar un error de que él esperaba un 2D. O sea, él esperaba una matriz. O sea, si yo le imprimí aquí, fíjense que hice una prueba. 18, y después de hacer reshape, 18,1. Entonces, eso es lo que él está esperando. En ese momento, ya yo sé quién es X, quién es Y. Sé qué hago con el método .fit, que también en el video yo explico que tengo cuáles métodos. .fit, que siempre van a ser sus mejores amigos, para entrenar. .predict, para predecir. .score, que le vaya a usted a saber el score que tiene ese modelo. Entonces, fíjense acá. Luego ya yo sé, calculo mi coeficiente. Una vez que yo ejecuté, miren acá, que yo voy a calcular mi coeficiente. Ahora, lo interesante es ver de ese modelo. Vamos a esperar que corra. De ese modelo, ¿qué fue lo que me buscó? Mi coeficiente aquí viene siendo mi A. Ya él calculó A, ya yo tengo el valor de A. Ya yo tengo que por cada dato que yo pase, recuerde que eso es lo que me va a decir a mí, o esa función que yo le expliqué aquí, que viene siendo mi F en la otra formulita que yo le expliqué. Creo que fue acá. ¿Qué tanto se va a ver afectado Y cuando cambia X? O sea, ese valor me va a explicar eso. ¿Qué tanto se va a afectar? Entonces, fíjense aquí que cuando yo tengo esto, a ver si me completa cuando yo lo doy de tab, ya todos esos métodos yo lo tengo, el intersecto, normalizar, obtener todos los parámetros que yo tengo de mi modelo. O sea, son muchas cosas. O sea, son muchas cosas que yo tengo ahí ya cargado. Y luego con el método .predict puedo hacer las predicciones del lugar. Bueno, para saber si es verdad que me lo está haciendo bien, todo lo que, como yo mostraba en el video, yo veo que tomo un monto de las ventas. No, mentira, del mi PIB, que fue el mi, yo digo, mira, cuando mi PIB, las ventas son de 3.206. Entonces yo vengo acá en el predict. Copié la que no era. Y miren cómo dice de 3.248. Tenía 3.206, 3.200. Me dice que va a ser cuando tenga este PIB de 3.248. Es decir, que el modelo es muy bueno porque se acerca. Fíjense cuando yo hago así, que elaboro un gráfico. Y fíjense que acá yo estoy diciendo, él va a tener a X y este prácticamente va a ser mi predicción. Miren bien, los puntos rojos que me lo estaba marcando en X y luego la predicción, miren cómo quedaron los puntos uno encima del otro. O sea, con simplemente yo ver esa gráfica, ya yo sé que este modelo es bueno. Y miren que sí es bueno, que cuando yo le hago el score, un 98%, un 97% de acierto tiene ese modelo. Ahora, ¿qué pasa con este modelo que yo estoy haciendo acá? Si usted se fija, cuando yo estaba creando el modelo, acá, yo entrené con mis propias variables. Y las predicciones también lo hice igual. Obviamente, cuando los datos se parezcan a esto, va a ser muy bueno el modelo. Pero el escenario ideal sería yo tomar una data para entrenamiento, otro grupo de data para hacer pruebas, para ver cómo se comportaría con datas que no sean, haciendo pruebas con data que no fue con la misma que yo entrené. Es de esa forma que debemos de hacerlo.
Bien. Ahora, luego tenemos aquí también algo rápido. Era como mostrarle que usted podía hacer su modelo. Entonces, la formulita, voy a generar mi X. Voy a realizar, voy a generar la normal con un random, con números random. Voy a generar 100 números aleatorios. Tengo mi X, que son mis características. Yo digo que, mire, yo tengo 1.5. O sea, voy a generar unos valores distribuidos entre 1.5 y 2.5. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Generando una normal. Luego mi A. Y luego voy a tener el error, la E, mi residuo. Van a estar distribuidos en una normal de 0 a 0.8. O sea, los valores que se van a generar van a ser en ese rango. Luego, ¿qué yo voy a tener? Voy a tener la predicción de Y mi Y actual. O sea, yo estoy asumiendo que mi A tenía un valor de 5 y que mi beta tenía 1.9. Eso es lo que yo voy a asumir. Mi A vale 5, mi B vale 1.9. Por el error. Eso es para generar una lista ficticia, unos datos ficticios. Ya aquí lo único que yo estoy haciendo, que estoy generando 100 valores. Aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy llevando, convirtiéndole en una lista. O sea, los valores de X lo estoy llevando aquí. Eso es para hacer una columna. Los valores que hice una predicción, los llevo con esta. Y una con el error y otra sin el error. Y fíjense que era un data frame. Que por eso yo quería llevarlo a una lista. Fíjense ahí. XList para crear las columnas. Ya yo, eso fue para, todo esto que está acá, este procedimiento fue para yo crear este dataset. Son datos ficticios. Ya obviamente usted no va a tener que hacer esta parte porque ya te va a tener un dataset. Ya yo tengo el dataset creado. Entonces, cuando yo tengo el dataset creado, ¿qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Fácil. Ya ahí usted la tiene prácticamente ganada. Yo puedo tratar de buscar mi Y promedio. Fíjense aquí. El promedio de Y. Entonces, fija que yo estoy sacándole con esta operación el promedio de la Y actual. Y aquí estoy recorriendo mi lista. Recuerda que no estoy poniendo más 1 porque inicio en 0. Ahora, si nos vamos a la gráfica aquí, que es lo que me interesa que ustedes vean. Acá, como dicen por ahí, se separan los hombros de los muchachos. Porque ahí usted tiene que aprender ¿qué? Sencillo. Lo primero que usted va a tener con regresión lineal, una hipótesis nula y va a tener una hipótesis rechazada y una hipótesis prácticamente aprobada. Eso es lo que usted va a tener que buscar. Ahora, cuando usted venga acá, déjame ver si puedo cerrarlo. Acá, usted va a tener que un SST, un SSR, un SSD y no un disco duro. Por así que se llama. ¿Qué yo voy a tener con eso? El SST, suma de los cuadrados totales. Suma de los cuadrados totales. ¿Qué usted va a tener ahí? La variabilidad de los datos con respecto a su medio. Con el SST. Luego usted va a tener SSD. ¿Qué viene siendo el SSD? Diferencia entre datos originales y las predicciones que el modelo no es capaz de realizar, de explicar. Eso vienen siendo los errores. El SSR
va a ser la diferencia entre la regresión y el valor medio que el modelo busca explicar. SSD, suma de los cuadrados de la diferencia, significado. SST, suma de los cuadrados totales. SSR, suma de los cuadrados de la regresión. El SST, variabilidad de los datos con respecto de su media. Ahora, ese SST que usted tiene ahí, o que debe de buscar, más que tenerlo, para usted comprenderlo, usted tiene lo que se llama un dato observado, que es el dato que está en el modelo. Por ejemplo, yo digo, ok, dentro de estos puntos, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, este. Yo voy a decir, este va a ser la mayoría de mis datos, como yo lo tengo, vamos a poner así ahí distribuido, este viene representando mi promedio. O sea, la mayoría están a esta distancia, por ejemplo. Este es mi dato promedio. La distancia que yo tengo desde mi dato promedio hasta acá viene representando mi SST. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que el SST es la variabilidad de los datos con respecto a su media. Esa es mi media, la línea verde. Entonces, esa variabilidad, esa es la variabilidad que yo tengo. Se supone que yo debería estar por aquí. Ahora, ese sería mi promedio. Ahora, de aquí a aquí, es lo que yo voy a calcular, que va a ser la variabilidad de los datos con respecto a mi media. Bien, tengo el SST ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué continúa? Luego yo tengo el SSD, que es lo que yo tengo de distancia desde mi promedio a la línea azul. Tengo que poner otro color. Vamos a ver. Vamos a ver si me da otro color. Ahí. Bien. ¿Qué viene siendo mi línea azul? La distancia que yo tengo desde mi punto hasta esta línea va a ser mi SSD. Y luego, ¿qué? La distancia que yo tenga de aquí, de mi media, hasta acá, viene siendo mi SSR. Ahora, si le buscamos la lógica a lo que yo mencioné primero, el SSR, diferencia entre la regresión y el valor medio que el modelo busca explicar. Mi regresión es esta y el valor medio que él busca explicar es este, semimedia. O sea, yo tengo mi SSR. Si usted lo lleva a fórmula matemática, por así decirlo, si usted lo lleva, está fácil. ¿Por qué? Mi SSR, si yo lo voy a calcular, la data que yo estoy prediciendo, menos mi promedio. Yo le voy al cuadrado para que no me quede el número negativo. El SSD, tengo la data promedio, que es la media, menos qué, menos los valores que yo tengo en mi Y actual. Ahí yo no tengo los errores. SST, mi data actual, menos mi Y promedio. Entonces, fíjense aquí también que ahora yo agregué esas columnas al modelo con los respectivos cálculos. Ya yo tengo mi SSR, mi SSD y mi SST. Ya yo tengo los valores que podría comenzar a explicar los resultados. Ya yo puedo explicar cada uno de ellos, fíjense ahí. Ya se calculó cada uno. Ahora, algo interesante. ¿Cómo se calcula la beta? Si usted busca ver cómo calcular la beta de una regresión lineal, en cualquier libro, esa sería la fórmula.
la sumatoria de X sub Y menos Y media por Y sub Y menos Y media entre la sumatoria de X sub Y menos X media elevada al cuadrado. Pero ahorita voy a poner una raíz cuadrada. En la fórmula va a tener una raíz cuadrada. Pero si yo la llevo aquí, fíjense que yo la puedo representar. O sea, en este ejemplo lo que se está haciendo es que se está buscando los datos de manera manual. O sea, esa fórmula que usted ve en un libro de texto, usted la está representando aquí. Y la idea era buscar cada valor, usted programándolo de manera manual, y que usted viera que se podían hacer predicciones. Una vez que yo encontraba el alfa y encontraba la beta, automáticamente yo podía, automáticamente ya yo tenía cómo aplicar mi modelo de manera manual. Cuando usted investiga sobre regresión lineal, estas formulitas que usted está viendo aquí, todas te las van a dar los libros, todas. Ahora, es saber para qué yo puedo utilizar esa regresión. Y ojo, con vuelvo y le repito aquí. Aquí era una regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque solamente utilicé una. Pero yo puedo utilizar varias columnas acá. Y ya sería múltiple. Y yo haría el paso por paso. ¿Qué diferencia voy a tener yo cuando utilice otro modelo? El tema del tuning, de cómo yo voy a manejar la fórmula, por al final lo mismo. O sea, los mismos métodos. Limpio la data, le cargo la data a mi modelo, lo verifico, le tiro un score, lo entreno. ¿Dónde es que yo voy a invertir tiempo? En las columnas que yo voy a seleccionar para hacer mi modelo. Eso sí. En verificar que yo no tenga overfitting. O sea, ser cuidadoso con eso. Ser muy cuidadoso con eso. Porque al final recuerde que este modelo que usted está creando va a ser predicciones. Predicciones. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial en ese tipo de casos? Bueno, la mayoría del problema que tiene la inteligencia siempre. Que la gente a un ser humano le permita un 60%, un 70% de margen de error a un profesional. La típica excusa, soy humano, puedo equivocarme. Pero tú crees que ellos le van a aceptar eso a un modelo que tú realices. Es decir, que se equivoque en la predicción, que le diga, soy una máquina, puedo equivocarme. El ser humano no va a entender eso. O sea, un modelo con un margen de error de un 90% debe ser buenísimo. Pero ese margen de un 10%, quizás, para yo hacer predicciones, por ejemplo, de una enfermedad, es demasiado grande. Tal vez para un tema de finanzas, yo lo pueda permitir un modelo así. O sea, todo va a depender del enfoque que yo le quiera dar al modelo para saber si yo permito o no, o el margen o el porcentaje que yo obtengo es suficiente o no para yo aceptar ese modelo como bueno y válido. Todo eso va a depender del modelo que yo utilice. Miren, esto no es para nada complicado. Ahora, usted lo que tiene que ver los documentos, ver el video que yo le mandé, practicarlo. Porque algunas cositas, obviamente, yo voy a tener que poner usted que investigue para que usted me lo realice. No se la puedo poner tan fácil tampoco. Para que usted pueda leer un poquito más sobre el tema de la regresión lineal. Pero ya usted sabe la base. ¿Cuál es la base de este algoritmo? Miren, un algoritmo bien simple, pero lo que hace es poderoso. Eso es la gran inteligencia artificial que la gente demuestra o que venden, que realmente es buena, porque lo estamos viendo ahora, claro, porque ya hubo años de estudio y una gente comprobó y mejoró esa fórmula y siguieron trabajando en la fórmula y mejorándola, hasta que lograron una fórmula que tú pudieras trabajar con los datos. Ahora se ve simple, ¿verdad? Pero alguien tuvo que haberla creado. Es lo mismo cuando vayamos a ver uno de los primeros algoritmos no supervisados, como a priori.
una función que a alguien se le ocurrió. Y cuando tú miras ahí, no hay 50 líneas de código, pero lo que hace es buenísimo. Entonces, como lo hace bien, entonces uno dice, espérate, pero realmente vale la pena. Es interesante cómo hace cada modelo o cada cosa. O sea, por eso debemos ser cuidadosos. Bien. Miren, por ahora, lo que puedan loguearse a la página de ustedes para pasar la lista más rápido, por favor, hacerlo. Vamos a bajar un minuto para que usted se entre. Lo vamos a dejar hasta acá. Voy a mandar la grabación también, porque ya